Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Mayra Boada. Les voy a hablar sobre el habla y los tipos de habla. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es una técnica que se utiliza en la investigación cualitativa, la misma que es de gran utilidad para recabar información mediante una conversación en la que intervienen aspectos importantes como el habla, la observación y la escucha activa. En el ámbito de la educación es de gran importancia y de ayuda, tanto para estudiantes como para docentes, ya que por medio de esta se recopila información que no se podría encontrar en otras fuentes. ¿Qué es el habla? El habla es un acto individual que conjunto con la lengua son elementos básicos, los cuales son esenciales para la comunicación interactiva entre dos o más personas. Las características del habla son: es independiente de la lengua, depende del contexto. El habla como herramienta para moldear el pensamiento es dinámica y es actual. Los tipos de habla: actos proposicionales, expresiones referenciales, son aquellas que responden a las preguntas qué, quién, cuál. Expresiones referenciales definidas, son las que parten del enunciado anterior. Nombres propios, frases nominales, pronombres, títulos como licenciado o doctor. Actos ilocucionarios, directos e indirectos. Los directos son aquellos donde el emisor emite un mensaje de manera clara y explícita. Los indirectos son aquellos donde el emisor no emite de manera directa la emisión de su mensaje. Tipos de habla que parten del acto ilocucionario, de aseveración, de dirección, de comisión, de expresión y de declaración. Guión de la entrevista. Preparación de la entrevista, apertura de la entrevista, desarrollo de la entrevista y cierre de la entrevista. Buenas noches, la preparación de la entrevista. El tema es el habla y el tipo de habla. Número de participantes, 2. El nombre del entrevistador, Mayra Boada. Nombre del entrevistado, Magíster Andrea H. Años de experiencia, 8 años en el Colegio Nacional Alan Gassi. Buenas noches, Magíster. Buenas noches. Por favor, necesito que me ayude con algunas preguntas que vamos a formular en vista de su experiencia. Que me ayude, ¿qué es para usted el habla? Bueno, pero para mí como educadora, el habla es el primer medio de comunicación que tenemos todos los seres humanos. Y gracias a este medio de comunicación podemos expresarnos a través de palabras. En el ámbito educativo, ¿por qué es importante el habla con los estudiantes? Bueno, es importante primeramente desde los inicios de la educación, en este caso hablando de lo que es la educación inicial, ya que ellos van a adquirir razonamiento lógico en sus primeros años de vida, ayudando a la capacitación o a capacitarse en este proceso de la comunicación como medio de expresión directa. Y en la institución educativa, ¿cuáles son los problemas más comunes del habla que usted ha encontrado? Bueno, siempre se relaciona los problemas del lenguaje con todas las asignaturas en general. Afecta el proceso de hablar, en el proceso de la escritura, la lectura, el ritmo, el movimiento, la comprensión y también en el proceso social. O sea, es un conjunto en general este proceso de la dificultad en el habla. ¿Y qué podemos hacer como docentes para corregir ese tipo de problemas? Bueno, primero como docentes deberíamos estar capacitados en este proceso de terapia del lenguaje para trabajar con nuestros estudiantes. En este caso le voy a dar yo una anécdota. Yo sí tuve un estudiante con problemas de lenguaje, el cual se trabajó
con el mismo proceso académico, con la misma planificación y currículum. Pero sin embargo a él se lo trataba de dar terapias de lenguaje, evitando que se sienta excluido y también evitando que los compañeros le traten mal. Usted sabe que esta problemática conlleva bullying y todo eso, ¿no? ¿Esto en qué etapa, en qué edad estuvo el estudiante? El estudiante estuvo en 8º año de básica. Sí hubo también un descuido de parte de los padres de familia. Se le hizo un seguimiento, en la actualidad está en 10º y ha mejorado mucho. Ya, y entonces estos casos se debería de corregir a partir de qué edades. Bueno, hay padres que son muy preocupados con sus hijos, que lo hacen desde 3, 4 años cuando ellos ven alguna problemática en la fonología. Pero en lo que es académico, sí se les envía desde el 2º año de básica, que es el año donde ellos ya empiezan a la lectoescritura. Gracias. ¿Y algunas recomendaciones que podríamos dar a los padres de familia para que ayuden en casa? Bueno, está muy... tienen que primeramente tener paciencia en este proceso, ¿no? Tienen que tener mucha paciencia y dirigirse a terapistas que sean especializados en lo que es lenguaje, problema de lenguaje. Y usted, magíster, ha hecho charlas con los padres de familia. ¿Cómo usted ha visto la acogida a estas recomendaciones que se les da? Ya. Hay dos campos diferentes, ¿no? Por ejemplo, hace 4 años atrás trabajaba en una institución educativa particular donde los papitos bueno, los chicos que presentaban esa problemática, los papitos tenían los recursos económicos para llevarles a terapistas de lenguaje particular. Pero sin embargo, en la actualidad trabajo en una escuela fiscal donde el entorno económico es diferente. Es diferente. Casi la mayoría de los estudiantes que sufren de la problemática del lenguaje tiene un historial familiar, ¿sí? De problema de comprensión, de TDA, etcétera. Inclusive padres con discapacidades y también el problema económico. Lo que se recomienda es lo que se recomienda es acudir a la UDAI. Los profesionales del DES en la institución les ayudan a tener o a sacar turnos y inmediatamente se les dirige a esta unidad de capacitación en la cual les ayudan, no con el objetivo personalizado que le da un terapista de lenguaje particular, ¿no? Sino un poquito más general. Lo que sí los papitos tienen que hacer un seguimiento, ser constante con las terapias, mucha paciencia. Muchas gracias por su ayuda, por sus recomendaciones, magíster. Le agradecemos mucho por esta entrevista. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.